Vamos a continuar revisando las clases que hemos estado dictando de el Nuevo Testamento, una perspectiva desde el judaísmo de aquella época. Ya lo saben, hemos dictado ya el Evangelio según San Marcos. Ahora estamos revisando el Evangelio según San Mateo. Ya terminamos la mitad del libro, la mitad de este documento, y ahora comenzamos con el capítulo número 13, donde se habla principalmente sobre las parábolas. El capítulo 13 precisamente comienza diciendo así: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. A continuación va a narrar la parábola del sembrador. De esto ya hablamos un poquito en el Evangelio según San Marcos. Voy a remitirme al texto del 10, versículo 10, para continuar con esto sobre por qué está enseñando con muchas parábolas. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: es que a vosotros se os ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumplen las profecías de Isaías: oír oiréis, pero no entenderéis; mirar miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Bueno, aquí vamos a ver que Jesús hace diferencia en la forma en la que se va a detallar acerca de esta enseñanza, que es como se conoce como los midrashim, como parábolas, en las cuales se van a recoger elementos importantes de interpretación. Esta es la forma de enseñanza típica de aquellos días, porque encierran un misterio. Cada una de estas parábolas, cada uno de estos mashalim, encierran ciertos conceptos y ciertos principios, pero fundamentalmente Jesús va a hacerlo aquí a través de enseñar un solo tema, que es el reino de los cielos. Esto que nosotros hemos dado a conocer como eh, el, el momento en que a la persona, a través de oír el mensaje divino, a través de entenderse con la Torah, con lo que está estudiando o escuchando de la Torah, va a comenzar a tener una revelación de este mundo espiritual. A esto es a lo que le llamamos el reino de los cielos. Esta revelación va a comenzar a manifestarse aquí en la tierra, y precisamente como la mente del hombre, la mente de los oyentes, van a abrirse a este concepto de la espiritualidad, que es el reino de los cielos, luego entonces va a ser la puerta de entrada para remitirse al Olam Haba, al mundo por venir, al mundo que viene. Por lo tanto, el reino de los cielos es la manifestación del mundo de arriba aquí abajo, presente en las mentes, en el pensamiento, una nueva idea de ver y entender las cosas aquí en este mundo presente, aquí en este sistema. Para que precisamente pueda cumplir esta función de ser revelación,
del mundo por venir, no puede uno ser un simple oidor de la letra. Tiene uno que sinceramente estar conectado, genuinamente interesado en conocer el tema. Por lo tanto, va a ser una revelación interior, y por esto mismo debe tener esa tendencia a buscar ese mundo, esos conceptos de interioridad. Si para poder hacer esto, uno debe entender que la fe, la emuná, la confianza en Hashem, la confianza en la Torá, es aquello que va a permitir que esa información penetre, que esa información se internalice. Si hay ausencia de fe en la enseñanza, en el que está presentando la enseñanza, por supuesto que no va a lograr el objetivo de revelarse el reino de los cielos o que se manifieste el mundo por venir en esta tierra, en este tiempo, refiriéndose a los pensamientos de los oyentes, porque no puede pasar por encima de esta capacidad que nosotros tenemos de descubrir por nosotros mismos la verdad y las cosas. Así que esto es en esencia la razón de por qué Jesús va a mencionar que sus discípulos, es decir, aquellos que ya nacieron a la fe, a la confianza por las palabras de Jesús con respecto del tema del reino de los cielos, a ellos, dado que ya tienen fe, les serán explicadas las cosas con detalle, de tal modo que las pueda comprender aún cuando no únicamente lo ha recibido, digámoslo así, como un punto en su mente, en su corazón, que habrá de ampliarse. Es decir, lo que va a permitir que él esté dispuesto a entender los conceptos del reino de los cielos es que precisamente lo acepta a Jesús, acepta su mensaje, y por lo tanto Jesús ya tiene acceso a darle a conocer a este discípulo cercano los conceptos. Las personas que no tienen confianza en el mensaje de Jesús no podrán entonces recibir toda la información de parte de Jesús, porque en lugar de aceptarlo como una formación, como una idea real, que es la razón de por qué suceden las cosas en cuanto hay los que creen en el mensaje de Jesús y los que no creen en el mensaje de Jesús, sean judíos o no, se debe precisamente a que no están involucrados a conocer, a oír lo que el mensaje de Jesús tiene, lo que el mensaje de Jesús describe. Así que esa es la razón por la cual a los discípulos les va a hacer una información revelada, y a los demás no les será una información revelada. A los que no han creído en el mensaje de Jesús no les será una información revelada, por lo tanto, permanecerán ignorantes de esta información. Y esto es lo que al final de cuentas ocurre en aquel tiempo. Y justamente esto es lo que expresa cada una de las parábolas. Recuerden que comienza con la parábola del sembrador, y que incluso él precisamente da una explicación de la parábola del sembrador. No la voy a leer porque, como les digo, ya lo hemos leído un poco en el libro o en el Evangelio de San Marcos. Sin embargo, la parábola del sembrador va a referir un tema importante acerca de la siembra. Habla en general de la recepción del reino, esto que venimos diciendo. Una persona es una tierra preparada para recibir el mensaje, que es la semilla,
Por eso se va a describir que hay diferentes tipos de sitios en medio de los cuales cae la semilla, y a veces puede ser propicia y a veces puede no ser propicia. Así que de este modo, el problema no lo presenta la semilla, no lo presenta el mensaje, el problema lo presenta el terreno en el cual se siembra, es decir, el corazón de las personas. Por eso es que Jesús va a comenzar diciendo de quién va a poder atender al mensaje del reino de los cielos. Ahora, esto no es exclusivo de este tema, esto es de todo tema. Si la persona no tiene confianza en aquel que está dando la enseñanza, cualquier enseñanza que sea, aun cuando usted esté hablando de una cuestión universitaria, uno debe tener confianza en la institución, confianza en el profesor, confianza en la documentación, para que uno pueda recibir el mensaje. Si uno se cierra, se niega, por supuesto, no va a poder entender, no va a poder aprender, porque pone una barrera de tal modo que no va a poder recibir el mensaje. Esto es conforme a cualquier comprensión, cualquier conocimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que se debe de tener en primer lugar confianza. Dice, si viene al hablar ahora de este tema del reino de los cielos, entonces estamos hablando de tener confianza de que es un mensaje divino, de que se está hablando de un mensaje divino, que Jesús representa a una persona que trae consigo un mensaje divino, y por lo tanto la persona va a poder ser una tierra preparada para recibir el mensaje. Y entonces, como dice, y el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí que da fruto y produce uno 100, otro 60, otro 30. Entonces esto está en graduación con respecto de la inclinación que tiene para recibir el mensaje. Ahora, también se habla sobre la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña habla de esta parte en la que un enemigo vino y sembró cizaña junto con el trigo, y ambos crecieron juntos. Por lo tanto, debe uno entender que el reino de los cielos en esta tierra, es decir, las personas que están entendiendo el mensaje que está dando a conocer Jesús, van a crecer juntamente con el mal. Es decir, el simple hecho de que se forme, de que se dé aquí la manifestación del reino de los cielos en la mente de la persona, aún en medio vamos a seguir recibiendo mensajes equivocados, mensajes errados, aun cuando nosotros ya estamos en un momento dado inclinados hacia el reino de los cielos. Se va a seguir oyendo alrededor de nosotros ideologías que están en contra del mensaje del reino de los cielos, y que uno crece juntamente con eso. Por lo tanto, va a ser invadido por la cizaña, va a ser afectado por la cizaña, de tal modo que no va a poder darse el crecimiento en el trigo que éste supone debe tener de forma ausente de la cizaña. Así que aun cuando uno ya tenga estos conceptos de algún modo claro, recuerde que por eso dice a 100, a 60 y a 30, es decir, hay factores que impiden que el mensaje del reino de los cielos sea completamente revelado, ¿no? Y no solamente estamos hablando de aspectos como el significado de los textos y el significado de los escritos en los evangelios de aquellos días, de cómo se comprendía el mensaje de aquellos días, a cómo se ha deformado el mensaje y cómo se comprende el mensaje hoy en día. Entonces, porque como les he dicho siempre, uno es el mensaje de Jesús y otro es el mensaje de lo que hoy en día se conoce popularmente como el cristianismo. Así que aun cuando uno vaya a
a oír a una comunidad, a una iglesia, el cristianismo, debe identificar que la prioridad existe en comprender el mensaje desde la esencia del Nuevo Testamento, que está vinculada con el judaísmo de aquellos días. Ahora, también se habla sobre la parábola del grano de mostaza. Este ya lo sabemos, ¿no? Es de una pequeña semilla que después termina formándose en el arbusto más grande que hay en la tierra de Israel. Por lo tanto, ocurrirá ese crecimiento de tener la aceptación del mensaje del reino de los cielos en la persona. Le repito, el mensaje del reino de los cielos es entender que la manifestación del mundo por venir, la razón de nuestra conexión con el cielo, comienza a darse desde aquí, en el momento en que uno comienza a recibir tal revelación. Ahí inicia el reino de los cielos, y que terminará y que concluirá cuando nosotros trascendamos de esta vida al Olam Haba, del Olam Hasé al Olam Haba, del mundo presente al mundo por venir. Luego entonces, esto es algo que va a suceder en primer lugar como un pequeño brote, y después va a ocurrir un crecimiento desmesurado, tanto de forma individual, es decir, como una persona va a ser un pequeño grano como un pequeño grano de mostaza, el principio de su fe en el reino de los cielos, en el concepto y la ideología del reino de los cielos. Esto es lo que le llamamos el punto en el corazón, y que finalmente se va a desarrollar como en un crecimiento muy amplio, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Es decir, algunos pocos individuos dentro del reino de Israel de aquella época que oyeron a Jesús y que posteriormente van a atender el mensaje de los apóstoles, van a iniciar con un pequeño conocimiento, pero va a aumentar el conocimiento del colectivo con respecto de la revelación del reino de los cielos. Así que existe, ya tenemos esto, la disposición de ser una buena tierra. Hasta ahorita estamos revisando 3 parábolas. La disposición de ser una buena tierra para poder recibir el mensaje, número 1. Número 2, que va a crecer el reino de los cielos junto con el error, con la forma de interpretar los conceptos de Jesús de forma equivocada. Y número 3, que iniciará pequeño, pero terminará haciéndose grande, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel de la nación. Luego viene la parábola de la levadura. La parábola de la levadura, como ya bien sabemos, habla de este elemento que se ocupa para fermentar la masa. Este elemento aquí tiene un principio de interpretación, que es el integrar de forma interna, tal cual, a la masa, a la harina con agua que se ha estado amasando a fin de preparar pan, y facilitar el fermentado, y por lo tanto que la masa se haga más favorable para su cocción, su buena cocción. Entonces se introduce el fermento, la levadura, y comienza a leudar toda la masa. Así hablamos de una fuerza interior que debe recibir la persona, una transformación interna, para que esto pueda esponjarse, para que esto pueda ser un verdadero alimento. No es para tratar el tema del reino de los cielos y del mensaje de Jesús de forma externa y de forma superficial, sino que debe ser de forma interna. Entender los conceptos del reino de los cielos de forma interna. Ahora, continúa el texto diciendo, habla sobre
la parábola del tesoro y de la perla. Obviamente, estos dos términos tienen que ver con una riqueza, tienen que ver con un tesoro, con algo que tiene un valor superlativo. Por lo tanto, estamos hablando que el reino de los cielos, la persona que le da, se entrega con total veracidad al concepto del reino de los cielos, va a dejar de lado todo otro conocimiento que posea a fin de adquirir solamente este concepto del reino de los cielos, porque el reino de los cielos, decimos, es la conexión que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu, con los cielos. Por lo tanto, todo lo demás, aunque haya sido una fuente de inspiración, de crecimiento, de revelación en un determinado tiempo, este mensaje cobra mayor importancia para él, por lo tanto, va a dedicarse a pulir y a concentrarse en adquirir este tesoro o esta perla, esta información tan valiosa. Entonces, otro concepto más que nosotros vamos entendiendo acerca de esto. Para que finalmente, en la parábola de la red, dice que también el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos, al tiempo que tiran los malos. Es decir, porque nosotros tenemos animales que son kasher y animales que no son kasher, es decir, animales que son aptos para el consumo del pueblo y animales que no son aptos para el consumo del pueblo de entre los peces. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Ahora, otra vez, esto habla del juicio final que se va a realizar con toda persona. Porque cada vez que se hace se define un concepto o una idea o un evento en el cual se habla de hacer juicio, de hacer justicia, en la que se separan los unos de los otros, tenemos un solo momento en el que esto ocurre, y es lo que nosotros hemos llamado Rosh Hashanah, o de acuerdo a lo que dice la Torah, Yom Teruah. Esto es lo que se conoce como el día del juicio. El día del juicio, como les digo, está completamente asociado a lo que dice la Torah. Y así como nos conecta con los animales que son kasher y animales que no son kasher, los cuales normas que nosotros recibimos perfectamente de la Torah, también de igual modo el concepto del juicio precisamente aplica a ese día que nosotros llamamos Rosh Hashanah. Y echarán al horno de fuego. Este texto que muchas veces y equivocadamente la mayoría de las personas de formación cristiana y que buscan educar a sus fieles en esta información se equivocan al entenderlo, porque lo asocian con un concepto que nada tiene que ver con el judaísmo, que sí está dentro de la cultura griega, helénica, y que por eso finalmente puede causar esa confusión entre la gente, porque al final de cuentas el mensaje del Nuevo Testamento está escrito en griego y por lo tanto lo asocian a conceptos y a ideas griegas. Sin embargo, aunque está escrito en griego, el contenido del mensaje es hebreo. Por lo tanto, hay que relacionarlo con la Torah, y precisamente así es como va a terminar las parábolas Jesús. Luego, entonces, aclaro, aunque lo he estado repitiendo en varias ocasiones este tema, el juicio final tiene que ver con Rosh Hashanah, con Yom Teruah, con esto que conocemos como el día primero del mes séptimo, del mes de Tishrei.
En ese día se evalúa de acuerdo a la conducta de todo el año que ha pasado, dado que el año comienza en el día primero del mes séptimo, es decir, desde el día primero del mes séptimo del año que ya ha concluido hasta el día último de Elul, se evalúa de acuerdo a comportamiento, de acuerdo a conducta del individuo, se evalúa si éste aprobará el juicio al cual está siendo sometido. Al aprobar este juicio al que está siendo sometido, se determinará que él vivirá un año más. O sea, este año que está comenzando. Esto se decide el día primero del mes séptimo. Luego entonces, si la persona, por supuesto, ya se evaluó que él va a aprobar, luego entonces vivirá. Pero como obviamente no conocemos, nadie de nosotros conoce cómo está saliendo en la evaluación, podemos tener alguna idea de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestra conducta, pero finalmente está establecido por el cielo. Y si ya ha tocado que en ese Rosh Hashanah se determina que nosotros vamos a morir en el transcurso de ese año que está comenzando, entonces a esa persona, tal como dice el Talmud, va a sufrir de este horno de fuego, de esta purga, de este purgatorio, a lo más por 12 meses, es decir, este año que está comenzando en Rosh Hashanah. Y tiene 365 días más o menos, por una cuestión del embolismal. Por lo tanto, el texto del Talmud dice en Rosh Hashanah precisamente que esa persona va a purificar sus actos equivocados, que es la razón por la cual ya llega a un juicio en Rosh Hashanah y no aprobó de acuerdo al año anterior, entonces se determina su muerte en este año que está comenzando. Así que para poder entrar al mundo por venir, esta persona debe estar sujeta al horno de fuego. El horno de fuego, en el judaísmo, el fuego purifica. El fuego purifica. De ahí viene la palabra Esh, fuego, de donde viene la palabra Shejinah, de donde habla acerca del Espíritu de Santidad, que es precisamente el que revela a cada uno la información del reino de los cielos. Luego entonces, eso sucede. Por eso también dice, y el rechinar de dientes, es decir, la angustia y el sufrimiento que la persona estará padeciendo previamente a su muerte, durante ese último año de vida, de acuerdo a lo que se determinó en Rosh Hashanah, para esta persona que estamos tomando como ejemplo, va a vivir un proceso de purificación por fuego a fin de expiar aquí todos sus pecados y sufrirá a esto. Esta es la razón por la cual finalmente las personas enfermamos. Y esto es lo que precisamente debe uno entender, que la condición física en la que uno se encuentra, toda dificultad, todo sufrimiento, toda angustia, toda tristeza que la persona está sufriendo y que obviamente manifiesta su cuerpo, porque su cuerpo, como ya lo he dicho mucho, es el alma de la persona, el cuerpo es el alma, no es que es cuerpo y alma, es uno solo. Nuestra alma se expresa y se manifiesta aquí a través del cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo, si enferma, si decae, es porque es nuestra alma la que está sufriendo, y esa parte que está sufriendo está en conexión. Hay un libro que habla mucho acerca de esto que se llama Anatomía del Alma, del rabino Nachman de Breslev. Muy bueno para entender estas cosas de las que estoy ahorita explicando. Luego entonces debemos reflexionar que esa angustia y ese sufrimiento nos está viniendo precisamente para que nos pongamos a cuentas con Akadosh Baruj Hu,
porque esa es su función. Es el horno de fuego y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, momento de hacer tefilá, de hacer teshuvá, de hacer angustia. Y por lo tanto, como usted y yo no sabemos, entre comillas, porque sí hay modo de saberlo, cuando uno va a partir de este mundo. Pero eso es otro tema. Luego entonces, si nosotros vemos a nuestro organismo sufrir, ponga mucha atención, si nosotros nos damos cuenta que nuestro organismo está sufriendo física, mental o emocionalmente, es momento de revisar nuestras vidas, porque de este modo estamos expiando las faltas que traemos de años pasados, de momentos pasados. Esa es la razón por la cual se lleva a cabo todo esto. Esto porque recuerde que el mensaje que Jesús está enseñando es hablando del reino de los cielos. Hay personas que como no tienen todavía el reino de los cielos sobre sí, ni siquiera pueden llegar a entender que el sufrimiento que están padeciendo es precisamente para llevarlos a Teshuvá, al arrepentimiento. En lugar de ello, señalan a otras personas, en lugar de ello, hacen un callo en su conciencia y dicen, a mí no me está pasando nada, o bueno, eso significará otro tipo de cosas, pero yo estoy bien. Aquí el problema está en que la persona que no tiene la revelación del reino de los cielos en su vida, no puede descubrir que todo el daño que está sufriendo en esta vida es por causa de su mal comportamiento, por causa de que no tiene en él la revelación del reino de los cielos. Por lo tanto, una persona que entonces sí tiene la revelación del reino de los cielos, dado que éste busca ser la entrada para poder llegar al mundo por venir, perfectamente sabe que lo que le está aconteciendo, que lo que le está sucediendo es para que reformule, para que se arrepienta y para que ahora haga bien las cosas. Esa es la razón. O sea, es aliviar el sufrimiento. El reino de los cielos lo que busca en nuestra mente, al tener control de nuestra mente, al estar maduros precisamente, nosotros podemos entender lo que nos está sucediendo. Hay algunos que precisamente, como el caso de Jesús, dado que él es la encarnación misma de la Torá, de la palabra, del reino de los cielos, de este mensaje, puede identificar en la persona lo que les está sucediendo. Y esa es la razón por la cual va a poder realizar los milagros y sanidades y liberación de las personas, porque él comprende perfectamente esto, dado que en él ya se ha revelado el estado del reino de los cielos. Entonces, toda persona que ya está en ese nivel de revelación de la Torá, está en un estado superior con respecto de este mundo presente, se encuentra físicamente aquí, mas su mente ya comienza a rozar el reino de los cielos, es decir, al mundo por venir. Puede moverse en este mundo en completa soltura, o sea, bien, estable, congruente, feliz, pleno. Esa es la razón del reino de los cielos. Ahora, ya para concluir, precisamente el texto termina diciendo, ¿habéis entendido todo esto? Le respondieron, sí. Recuerde que le estaba explicando a sus discípulos. Y añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Por lo tanto, el mensaje del reino de los cielos es un mensaje que se encuentra en las instrucciones desde la antigüedad. Es decir, esto que está dando a conocer Jesús
está perfectamente conectado, vinculado, es la continuidad con respecto de la Torá, con respecto del mensaje de Moshe Rabenu. El propósito del mensaje de Moshe Rabenu, que también es el mismo de Jesús, pero Jesús lo aclara ahora con mayor cuidado porque ya tiene conceptos que a través del tiempo se han instrumentado, él se ha favorecido porque incluso el mismo pensamiento social, la misma revelación humanista de las personas se ha desarrollado con respecto de lo que ocurría en el pasado. Es decir, Moshe Rabenu sí era entendido y los profetas eran entendidos, pero el resto del pueblo no podía entender. Por esa razón es que Hashem a cada momento envía a sus profetas para reclamar que el pueblo no está comprendiendo el mensaje, no está viviendo del modo correcto. Pero ahora, con el pasar del tiempo, que precisamente esta ignorancia que nuestro pueblo sufrió durante nuestra estancia del primer templo perdón, en Israel, y al no entender esta revelación y estos conceptos, finalmente fue destruido ese templo y fuimos botados, fuimos sacados a Babilonia. ¿Qué es lo que aprendieron nuestros sabios y nuestro pueblo en Babilonia? Precisamente a trabajar en el estudio de la Torá, a vincularnos con el estudio de la Torá, a apegarnos a la Torá para que internalicemos sus conceptos. Allí cobró auge. No solamente ya los levitas y la realeza estaban enrolados en el estudio de la Torá, sino que el pueblo mismo, buscando afianzarse a algo que los conectara con su tierra, que los conectara con Hashem, lo hicieron en conexión con la Torá. Esto les vino a favor entonces. Por lo tanto, esto fue desarrollando un mayor número de sabios y de discusiones, discusiones en el buen sentido de la palabra. Muchas veces la palabra discusiones se entiende de forma equivocada. Discusión es precisamente discutir un tema. Discutir un tema no es negativo, es expresar las ideas que se tienen y retroalimentarse con ellas. No es que alguna idea esté equivocada y otra acertada, sino cada una de las ideas tiene su lógica, cada una de sus ideas tiene su sentido. La idea es entender y aumentar los conceptos. Gracias a que eso pasó porque estuvimos en esa estancia en Babilonia, a nuestro regreso a Israel, se abrieron más escuelas, más yeshivot, y se hizo un vínculo más importante con el estudio de la Torá, lo cual finalmente va a desarrollar los grandes rabinos que vemos en la época del Segundo Templo. Es donde se escribe este documento, o del momento en el que habla este documento. Justamente por eso es que Jesús no es que sale al vapor, sale inmerso de todos estos conceptos. Él recibe toda esta información del modo natural. O sea, recuerde que el alma y el cuerpo son uno solo. O sea, en el momento en que se manifestó aquí el alma de Jesús, así como el alma de todos y cada uno de nosotros, y vino en este cuerpo, asimiló estas ideas y estos conceptos, los internalizó, y gracias al desarrollo intelectual que se ha dado generacionalmente, él ya puede entender conceptos que no solamente él los ha entendido en plenitud, porque es cierto, los ha entendido en plenitud como lo hacen muchos maestros, y como finalmente lo va a hacer los apóstoles, pasado el tiempo en que se concentren en ello, en que mediten en ello, en que se dejen llevar, que se dejen guiar por esa fuerza espiritual del reino de los cielos o de la Shejina, del espíritu de santidad, para que puedan alcanzar ese desarrollo. Y por eso es que finalmente la gente, ante ese entorno ideológico, ese entorno doctrinal, ese mensaje que está dando a conocer Jesús y posteriormente los apóstoles, pues ya empiezan a entender, porque al final la gente va a seguir un mensaje en el cual él también ya tenga afinidad al mensaje. Es decir, para que nosotros podamos caminar hacia una nueva revelación,
es importante que ya estemos, que ya en nuestra mente haya esa tendencia de alcanzar esos conceptos. De tal modo que cuando oye hablar a un maestro o hay un escrito que llega a él y él está ya mentalmente preparado, ideológicamente preparado, conceptualmente preparado para tener es el mensaje nuevo, la renovación del concepto, entonces lo hará. Es por eso que el mensaje que Jesús trae del reino de los cielos es un mensaje que viene desde la antigüedad, es decir, que viene de la Torá. El fin último de toda la Torá es provocar aquí la existencia del reino de los cielos, es decir, que nuestra mente se vincule con Akadosh Baruj Hu. Esta es la razón de la existencia de la Torá, porque de ahí precisamente que se le llama a los textos que en acción nos relacionan con Hashem, se les llama mitzvot, de donde viene la palabra tzava, que significa unirse, donde estamos unidos con el cielo. Esta es la razón que también esencialmente tiene el concepto de el reino de los cielos. Así que es un error también que se haya pensado que lo que Jesús vino a dar a conocer aquí no esté relacionado con la Torá, sino todo lo contrario, tiene su base en la Torá y su resultado precisamente es crear conexión con Hashem. Y es lo mismo que ofrece los mitzvot, es lo mismo que ofrece la Torá. Así que no piensen, como un texto también del Nuevo Testamento menciona, no piensen que Jesús vino a abolir la Torá y los profetas, sino todo lo contrario, vino a darles cumplimiento. Cuando se refiere a darles cumplimiento, no significa que no se cumplía desde años anteriores, porque les he mencionado que Moshe y los profetas lo han hecho. El detalle es que ahora está al alcance de la mayoría por el grado de revelación y facilidad de palabra y de conceptos prácticos con los que Jesús habla, que precisamente son estas parábolas, en que toda persona ya podemos tener acceso a estos conceptos. Ahora, efectivamente, lo que tiene que ocurrir con los seguidores de Jesús en estos días es remontarse a los conceptos que se manejaban por Jesús y por los apóstoles en aquellos días. Porque de lo contrario, recuerden que el trigo y la cizaña crecen mientras tanto juntos. Bueno, por el momento es todo lo que tengo para compartir ahora. Nos veremos para la próxima. Shavua Tov.